persona que está siendo emplazada con esa acción tenga que tener estas garantías, estos derechos. Es decir, que hay un debido procesamiento de esa persona. Si no tiene un abogado defensor de libre elección, procurará que tenga un defensor público. Si es que ha accionado de una manera y que la respuesta del ente judicial es una decisión manifiestamente arbitraria, incluso podrá recurrir en favor de ella. Eso lo vamos a explicar seguramente más adelante. La representación de la sociedad, ya les he indicado, y la persecución del delito, y por ende vela por la recta administración de justicia, que esto es lo que se va a replicar en nuestra Carta Constitucional. Lo vamos a ver más adelante. Esta casación, la 1232-2018, el Santa, del 4 de marzo del año 2022, nos dice: el Ministerio Público es un órgano autónomo de derecho constitucional, encargado de provocar el ejercicio de la potestad jurisdiccional. ¿Qué hace el Ministerio Público? Es un órgano requiriente, es un órgano que va a accionar a través de ese pedido la potestad que tienen los jueces de administrar justicia. Nuevamente le repito, el Ministerio Público es un organismo autónomo, no depende del Poder Judicial, no depende de ningún otro poder del Estado. ¿Qué es lo que va a realizar el Ministerio Público? Como dice acá la casación, provoca el ejercicio de la potestad jurisdiccional. Es decir, este órgano es postulante, este órgano es requiriente para que los jueces puedan desplegar toda esa facultad jurisdiccional que tiene. El Ministerio Público, con el requerimiento de la prisión preventiva, lo que va a ocasionar es que los jueces atiendan ese pedido y por lo tanto puedan afectar derechos fundamentales, sobre todo la libertad, si es que determinan que hay suficiencia en relación a los elementos que le presentan, si hay ese peligrosismo procesal para atender esa medida. Es decir, el Ministerio Público gatilla la intervención de los jueces. Esto sobre todo en el proceso penal, y va a tener dos roles concurrentes pero sucesivos como titular del ejercicio de la acción penal. Nos dice esta casación cuál va a ser la conducción de la investigación y ser acusador en juicio. Esta parte de conductor en la investigación es lo que lamentablemente pues, entró en controversia con una ley que otorga la potestad de la investigación a la policía, que nuestro Tribunal Constitucional emitió una sentencia de reciente data en la que, si bien declara la constitucionalidad de esa ley, ha tratado de dar una interpretación, pero que, si bien reconoce esa facultad constitucional que tiene el Ministerio Público, a la vez pues ha dejado esa situación de que la policía conduce la investigación preliminar desde una fase operativa. Eso también lo vamos a explicar más adelante. Y acá está la Constitución, es lo que yo les había indicado, ¿no? Nuestra ley orgánica del Ministerio Público es antigua, del año 81. La Constitución política, bueno, antigua, pero también del año 93. Y vamos a encontrar la previsión del Ministerio Público tanto en el artículo 158, 159 y 160. Y lo que establece la ley orgánica lo vamos a encontrar en la Constitución Política del Estado. ¿Por qué? Porque nos va a indicar de que el Ministerio Público ejerce la defensa de la legalidad y los intereses públicos tutelados. Es decir, nuevamente el Ministerio Público va a ser quien represente a la sociedad cuando ésta se ha visto afectada, cuando han vulnerado esos bienes jurídicamente protegidos, afectaron la vida de una persona, pues tendrá el Ministerio Público la representación de la sociedad porque se ha vulnerado, se ha afectado
un bien, un interés que es importante para la colectividad. El número 2 dice, vela por la recta administración de los órganos jurisdiccionales y por la recta administración de justicia. Y a veces suceden pues esas controversias, ¿no? ¿Cómo es que un fiscal puede velar por la recta administración de justicia si en materia de la justicia penal se entiende que son partes, ¿no? Me gustaría ir a la pizarra y tal vez ahí les voy a explicar con una mejor descripción. Cuando hablamos de la justicia penal, ¿no? Del proceso penal, en buena cuenta, siempre ubicamos al fiscal y a la defensa del imputado. Acá le vamos a poner la defensa. Nos dicen siempre en una misma línea, ¿no? Igualdad entre las partes. Los jueces tienen que procurar la igualdad entre quien requiere, quien acusa, ¿no? Y quien se defiende o quien resiste, ¿no? Quien acciona y quien resiste la acción. Pero por encima de ellos va a estar el juez, ¿no? Es por eso que siempre nos hacen este triangulito. Y nos dicen que el juez es imparcial a las partes, ¿no? Es lo que siempre hemos escuchado. Y luego vamos a ver seguramente porque también se dice que no necesariamente el fiscal debe ser imparcial, sino que el fiscal tiene un deber de objetividad. Bien, entonces, cuando analizamos el artículo 159 de la Constitución, el numeral 2, que nos dice que vela por la recta administración de justicia. Y uno podría entender que hace una corrección a la labor del juez. Pero esto aparentemente podría tener un contrasentido, ¿no? Porque si el artículo 159 de la Constitución Política del Estado, numeral 2, acá lo vamos a poner, quitamos ese, numeral 2, nos dice, vela por la recta administración, por la recta administración de justicia. Y según el ordenamiento procesal penal, hay una igualdad de armas, son partes, tanto el fiscal como la defensa. ¿Cómo es que se debe interpretar el artículo 159, numeral 2 de la Constitución, ¿no? En esta facultad constitucional que tiene el fiscal de velar por la recta administración de justicia. Acá está, ahí lo corrijo. Velar por la recta administración de justicia. Bien. A ver, si en el proceso penal el fiscal recurre la decisión judicial, es decir, el fiscal impugna para que sea un juez superior que revise la resolución del juez de primera instancia, está cumpliendo con su facultad, ¿no? Es decir, vela porque el juez administre una correcta justicia y por lo tanto sea una entidad superior, es decir, que sea una instancia superior a ese juez el que pueda revisar esa decisión. Pero uno dirá, claro, pero también lo puede hacer la defensa, ¿no? La defensa podría no estar de acuerdo con la decisión judicial, impugna para que sea una sala, sea un órgano superior el que revise. Y no necesariamente la defensa
vela por la recta administración de justicia. Es parte, pues, de la facultad que tiene también de impugnar. Lo que hace el fiscal es que, al amparo del artículo 159, numeral 2 de la Constitución, el fiscal no solamente puede impugnar cuando la decisión afecta el interés que él ha procurado en esa solicitud denegada, sino que también el fiscal puede impugnar en representación de la parte imputada. Y alguien me dirá, ¿y cómo es eso posible? ¿Por qué el fiscal tendría que impugnar una decisión que favorece su petición, pero que va en agravio de su contraparte? Por el artículo 159 de la Constitución Política del Estado. Pongamos un supuesto. El fiscal requiere al juez una restricción de algún derecho del imputado. El juez ampara esa restricción a través de un auto, pero ese auto es carente de toda motivación. Es decir, es una decisión arbitraria. Entonces, el fiscal, al ser velador por la recta administración de justicia, no puede quedarse conforme a una decisión judicial que es arbitraria, que afecta una garantía constitucional como es una motivación judicial. Por lo tanto, si la defensa del imputado, pongamos el supuesto, no ha recurrido, porque puede suceder, el fiscal puede, en representación precisamente de la defensa de los derechos de los ciudadanos, para velar por la recta administración de justicia, recurrir, ¿no? Recurrir esa decisión que, si bien no afecta su petición, afecta una debida motivación, una garantía que le asiste al imputado, ¿no? Ustedes me dirán, ¿ha ocurrido eso en ya los varios años que tenemos de nuestro actual ordenamiento procesal penal? No muchas veces, yo diría muy pocas. Yo recuerdo alguna que ocurrió hace muchos años, ¿no? En una ciudad del distrito judicial de Ica, en donde la fiscalía presentó una impugnación porque el auto que había recibido del juez, que si bien le concedían lo que había peticionado, era una decisión pues que afectaba la garantía de la motivación judicial. Y en ese orden, la fiscalía o ese fiscal en aquel momento consideró oportuno impugnar. ¿Cuál es el agravio que esbozó? La garantía judicial de no haberse motivado esa decisión, pero su legitimidad amparada en el artículo 159, numeral 2, es decir, velar por la recta administración de justicia. Esta actuación que tiene el fiscal, que no solamente ejerce esta función de la persecución, sino que además en ocasiones puede recurrir en defensa de las garantías que se han visto afectadas, hace que el fiscal en nuestro ordenamiento procesal penal sea sui generis en relación a otras fiscalías del contexto latinoamericano. Hay muchos tratadistas, sobre todo argentinos, chilenos, que consideran que
esta concepción que se tiene de un fiscal que puede recurrir incluso en defensa del imputado es manifiestamente una afectación a lo que tendría que ser un principio adversarial dentro del proceso acusatorio, porque no es un proceso solamente de adversarios, puramente, sino que tenemos acá a una figura que es el fiscal, que no solamente es el adversario de la defensa, sino que también tiene que velar porque se pueda construir un debido proceso, es decir, procura que lo que se actúe en el proceso penal sea conforme a el mandato constitucional. Por lo tanto, una de las atribuciones constitucionales que marca la diferencia de lo que es el fiscal en un modelo acusatorio adversarial en comparación de los modelos que tenemos en Latinoamérica es precisamente este reconocimiento constitucional que le otorga nuestra Carta Magna a la función del fiscal. Otros, bueno, vamos a seguramente encontrar, pero yo creo que este es el principal. Otro, y bueno, ya que estamos acá en la pizarra, vamos a aprovechar cuál es otro reconocimiento que nos da el marco constitucional a la labor del fiscal, y que vamos a encontrar una cierta discrepancia nuevamente con el ordenamiento procesal penal, ¿no? Y la igualdad de armas. Es decir, el Código Procesal Penal nos indica que tanto el fiscal como la defensa son partes, ¿no? Son partes en el proceso con igualdad de oportunidades y de actuación, ¿no? Y que el juez es el imparcial, eso ya lo hemos visto. Pero la Constitución establece que tanto el juez, lo vamos a borrar acá, como el fiscal son magistrados. Son magistrados. Y tienen los mismos derechos y obligaciones. Esto puede tal vez sonar una situación que no es tan trascendente para el proceso penal, pero vamos a entender que tiene una lógica que va más allá del ordenamiento de un proceso acusatorio. Cuando decimos que tienen los mismos derechos y obligaciones, implica que el ingreso a la carrera de la magistratura, ya sea en el rubro de la fiscalía o en el rubro judicial, se va a realizar a través del mismo procedimiento de selección. ¿Quién se va a encargar de organizar y llevarlo a cabo? La Junta Nacional de Justicia, ¿no? Otro organismo constitucionalmente autónomo que forma parte del sistema de administración de justicia. Es decir, la Junta Nacional de Justicia va a seleccionar a los magistrados fiscales titulares a través de un concurso público de méritos. La Junta Nacional de Justicia va a seleccionar a los magistrados jueces en un concurso público de méritos. Como ustedes se dan cuenta, tienen esa misma forma de ingresar a la carrera. Unos van a hacer la carrera judicial, tiene su propia ley de carrera judicial, y los fiscales van a ingresar a la carrera fiscal, tienen su ley de carrera fiscal, con los deberes y los derechos definidos en cada ley de carrera, pero que en buena cuenta son compatibles en muchos de esos aspectos. Tanto así,
¿no? Tanto así que cuando les aumentaron el ingreso a los jueces a través de la asignación de un bono, los fiscales también, como corresponde, solicitaron esa homologación. Es decir, si a los jueces se les ha asignado un bono que aumenta su ingreso mensual, los fiscales demandaron ese incremento también. Es por eso que recientemente se dio esa ley por el Congreso de la República en aprobación por insistencia, y que a nivel de lo que es el Ministerio Público se está a la expectativa de encontrarse esos recursos o presupuestos o asignaciones que puedan cumplir con esa ley. ¿Y por qué ocurrió ello? Porque los fiscales pues tienen los mismos derechos que los jueces. Si los jueces tienen una asignación, a los fiscales también les va a corresponder. Pero bueno, más allá de esta circunstancia que puede ser periférica, lo que les quiero dar a entender que el fiscal termina siendo un magistrado como el juez. Y a veces uno dice, bueno, ¿y eso qué va a implicar? Bueno, va a implicar que no necesariamente pues el fiscal termina siendo una parte equivalente con la defensa, sino que el fiscal, al ser un magistrado, al tener este reconocimiento constitucional, vamos a ver de que, y ya lo ha dicho el Tribunal Constitucional, las actuaciones que realiza la Fiscalía durante la conducción de la investigación se presumen que son constitucionales, ¿no? Presunción juris tantum, es decir, se presume que lo que realiza el fiscal en la investigación está dentro del marco de la Constitución y la ley. Bueno, si es que alguien considera que la Fiscalía ha obrado de manera arbitraria, transgrediendo las garantías constitucionales, procesales, pues tiene que denunciarlas estas actuacionas. ¿Y quién tiene que denunciar esas actuaciones? La defensa. ¿Cómo la defensa va a denunciar esas actuaciones arbitrarias de la Fiscalía? A través de las acciones de tutela. Es decir, vía tutela recurre al juez para decirle: las actuaciones que está realizando el fiscal no están de acuerdo al marco constitucional y legal, y por lo tanto recurra a usted, juez, para que pueda ordenar que el fiscal corrija o subsane esa actuación. En tanto ello no ocurra por parte de la acción que haga la defensa, se presume que lo que haga el fiscal es constitucional. Es por eso que cuando el legislador, dentro de toda esta vorágine de normas que se ha dado en ya prácticamente el año pasado y este año, que ha cambiado no solamente normas sustantivas, sino sobre todo las normas adjetivas, las normas del proceso penal, afectando lo que tiene que ser pues la política, como el Estado quiere combatir el crimen, ¿no? El Estado quiere reprimir el delito. Bueno, dentro de esas normas se modificó el allanamiento, ¿no? Ahí les voy a comentar para que ustedes puedan entender esa dimensión constitucional que tiene el fiscal. Antes de la modificatoria que se da en lo que viene a ser el allanamiento, ¿qué es el allanamiento? Es un acto de investigación en el cual se van a restringir derechos. Derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio. ¿De acuerdo? Antes de esa modificatoria, ya les había indicado, el fiscal, como es un órgano requiriente, es un órgano postulante, postula al juez que se restrinja un derecho fundamental, como es la inviolabilidad del domicilio, para poder ingresar a un domicilio, ¿no? A un domicilio privado, para poder registrarlo.
para allanar. ¿De acuerdo? Entonces, el único que puede afectar derechos fundamentales, el único funcionario, es el juez. Entonces, el juez es el que ordena un allanamiento. El juez es el que afecta ese derecho fundamental, pero quien lo va a ejecutar es el fiscal, ¿no? Es el fiscal el que ejecuta esa resolución del juez. ¿Por qué? Porque el fiscal, como titular de la acción penal, como persecutor del delito, él es el que realiza los actos de investigación, ¿ya? Dentro de este proceso acusatorio. Como él realiza los actos de investigación, al allanar un inmueble y registrarlo, va a incautar evidencias, cosas, bienes, efectos, ganancias, instrumentos, lo que sea pertinente y útil para su investigación, lo que tenga interés criminalístico para su caso. Bien. Y cuando el fiscal allana, hasta antes de esta modificatoria que les comento, es el fiscal el obligado a garantizar que esa diligencia de allanamiento sea con respeto a las garantías y derechos constitucionales que le asiste, no solamente al imputado, sino a cualquier otra persona que se vea afectada en sus derechos por la decisión del juez. No necesariamente los investigados pueden ser allanados. También una persona que no es investigada, pero tiene cierta vinculación con el interés que tiene el Ministerio Público de poder investigar. Y eso lo hemos visto recientemente en estos casos que involucran al hermano de la presidenta. En el caso del allanamiento que él sufrió, no era porque él tuviera la condición de investigado, sino que tenía la condición de un tercero vinculado, de una persona que existe la necesidad de registrar su inmueble para poder averiguar la verdad en relación al hecho que era materia de investigación. Bien. El Ministerio Público, hasta antes de esta modificatoria, como les estaba comentando, pues es el garante de que esta actuación sea constitucional y legal. ¿De acuerdo? Si es que hubiera habido alguna afectación a estas garantías constitucionales y legales, la defensa, vía tutela, ¿no?, podía demandar al juez, ¿no?, esa corrección ante esta actuación arbitraria que hubiera realizado la Fiscalía. Eso hasta antes de la modificatoria, lo vuelvo a repetir. Con esta modificatoria, lo que nos ha dado a conocer el legislador es que, si bien el fiscal allana, ¿no?, es decir, ejecuta esa restricción de ese derecho, que es ingresar a un inmueble privado, a un domicilio, sin la autorización del titular, porque se cuenta con esa resolución del juez, lo que ha establecido el legislador es que el registro más bien del inmueble, es decir, esa pesquisa que se va a hacer en el local, en la casa, en la habitación, se tiene que hacer con presencia del abogado defensor y, en defecto de este, el defensor público. Es decir, el legislador, con esa modificatoria, lo que ha dado a conocer es que la actuación del fiscal no genera la garantía de que se vayan a respetar los derechos de el imputado o la persona afectada con la decisión judicial de allanamiento. Es decir, va a presenciar esa actuación del fiscal un abogado defensor o, en su defecto, el defensor público.
Con lo cual, si bien se afecta la sorpresividad de una diligencia como es el allanamiento y el registro, la inmediatez que se debería tener para esta clase de actuaciones, lo cierto está de que se afecta también este reconocimiento que le da la Constitución Política del Estado al fiscal, es decir, que sus actuaciones se presumen que son debidas, que son constitucionales. Esa modificatoria en donde se introduce la figura del defensor público para el acompañamiento del registro en el allanamiento, lo que nos ha establecido es que el legislador ha restado esa facultad constitucional que tiene el Ministerio Público en la diligencia del allanamiento. En otras actuaciones no, pero sí en la diligencia del allanamiento, porque el fiscal no podrá proceder al registro domiciliario hasta la concurrencia de un abogado defensor o la presencia del defensor público. ¿De acuerdo? Bien, regresamos al PPT. Dice el numeral 4, conduce desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de la función. Y eso es lo que ha generado, pues, recientemente el pronunciamiento del Tribunal Constitucional en relación a la ley que establecía que la policía conducía la investigación preliminar. Eso lo vamos a ver más adelante. Simplemente un breve comentario. Queda claro que la Constitución Política del Estado establece que el Ministerio Público es el conductor de la investigación del delito. Y eso es lo que se entiende en un modelo acusatorio de separación de funciones, distribución de roles. El juez juzga, el juez cautela, el juez ampara derechos. El juez es el tercero imparcial entre las partes. La fiscalía se encarga de la investigación y como se encarga de la investigación del delito, también acusa a quienes son responsables según la investigación que ha conducido o ha llevado la fiscalía. Pero cuando el legislador nos dice que además la policía va a conducir una parte de esa investigación, lo que en buena cuenta está desnaturalizando lo que es un principio fundamental de un proceso acusatorio o de un modelo acusatorio, que es la separación o definición de roles. ¿De acuerdo? Bien. La ley de carrera fiscal, la ley 30.483, ya nos acercamos, digamos, a un contexto más actual, nos vuelve a repetir, ¿no?, que el Ministerio Público es autónomo, independiente e imparcial y es un organismo constitucionalmente autónomo y realiza su labor de manera independiente y objetiva. Es decir, lo que les tiene que quedar claro es esta definición de que es un organismo autónomo, ¿no? Luego vamos a encontrar la diferencia entre lo que es la imparcialidad y la objetividad. Esta sentencia del Tribunal Constitucional, la 2920-2012, el 23 de agosto del año 2013, nos indica que la actividad del Ministerio Público se encuentra ordenada por el principio de interdicción a la arbitrariedad. Claro, sería incomprensible que quien defiende la legalidad, los derechos ciudadanos, los intereses de la sociedad, termine actuando de una manera en la que sea contraria precisamente a esos postulados que tiene que defender. Es por eso que se regula la actuación del Ministerio Público por un principio que se conoce como prohibición a la arbitrariedad. La sentencia 3379-2010 del 9 de marzo del año 2021 indica que estas facultades constitucionales del Ministerio Público
se legitiman desde la perspectiva constitucional a través del pleno respeto del conjunto de valores, principios constitucionales y los derechos fundamentales de la persona. Es decir, como yo les había indicado, es posible que un fiscal pueda impugnar en favor del sujeto que está investigando, sí, siempre y cuando la resolución judicial que afecta a ese investigado pues sea manifiestamente inconstitucional, carente de todas garantías que le asiste a esa persona que están en la Constitución política del Estado. Una de ellas, por ejemplo, la garantía de la motivación de las decisiones judiciales. Imaginémonos que es una decisión en la que no hay motivación, o hay una aparente motivación, y esa decisión termina afectando derechos fundamentales de dicha persona. Pues el Ministerio Público se fundamenta sus facultades constitucionales por el respeto precisamente de los derechos fundamentales de la persona humana. Y el investigado, como el agraviado, son en buena cuenta personas que les debe asistir estas garantías, estos derechos que establece el marco constitucional. Y luego tenemos directivas ya que pueden guiar las actuaciones, como la directriz sobre la función de los fiscales, ¿no?, de Naciones Unidas, que establece que los estados deben garantizar que los fiscales puedan ejercer sus funciones profesionales, intimidación, hostigamiento, injerencia. Lo vamos a ver ahorita en una sentencia de la Corte Interamericana. Y los fiscales deben actuar con firmeza, imparcialidad, prontitud, respeto y proteger la dignidad humana. ¿De acuerdo? Que es en buena cuenta cómo se ha construido, ¿no?, el Ministerio Público desde el marco de la Constitución, el respeto a la persona, el respeto a sus derechos y garantías. Esta sentencia quisiera así analizarla. Es del 24 de noviembre del 2024, reciente. Es dictada por la Corte Interamericana en el caso Casanina versus Perú. A ver, les cuento de qué trata este caso. Resulta que Casanina era un fiscal provisional que trabajaba en Ayacucho, y que la Fiscalía de la Nación, sin mayor expresión, decide removerlo de su cargo, ¿no? Entonces, dicho fiscal consideraba que había habido una actuación arbitraria por parte de la Fiscalía de la Nación. Por eso que escuchamos en estos días, cuando en la Fiscalía el titular de la entidad tiene que reconocer que no se puede remover a un fiscal sin mayor expresión, sin mayor motivación, sin mayor justificación, ¿no? A un fiscal que está en el ejercicio de una función titular, obviamente es asignado a esa plaza vía concurso. Pero ese fiscal, siendo titular o provisional, que está temporalmente designado en una plaza para el cumplimiento de la función fiscal, no se le puede remover sin una expresión justificada. ¿De acuerdo? Bueno, eso ocurrió en el caso del fiscal Casanina y recurrió varias instancias, y a nivel nacional, pues todas las instancias le fueron adversas. Es por eso que su caso llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la que el Perú se ha adscrito al sistema
Interamericano de Derechos Humanos, que es la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana, ampara su derecho. Es decir, el derecho de un fiscal, el derecho de un ciudadano peruano que no encontraba justicia en sus tribunales, en los tribunales nacionales. Por eso que escuchamos con mucha preocupación cómo quienes actualmente tienen el poder político en nuestro país, el poder público, nos quieren sacar del sistema interamericano de derechos humanos, nos quieren sacar de la jurisdicción de la Corte Interamericana. ¿Para qué? Para luego de el copamiento institucional en el sistema de administración de justicia, no se pueda recurrir a una instancia que está más allá del propio designio y decisiones que quienes puedan controlar a las instituciones del sistema de justicia y no puede haber mayor oposición, como sucede en regímenes como fue el inicio de la Venezuela de Chávez o la Nicaragua actual. Ambos países, al ver que los ciudadanos que no encontraban amparo porque las entidades de justicia estaban controladas por el régimen, recurrieron a la Corte Interamericana y la Corte Interamericana comenzó sancionando a dichos estados. Es lo que realiza la Venezuela de Chávez y la Nicaragua se me fue el nombre del presidente en este momento, Ortega. ¿Qué es lo que hicieron? Denunciar al sistema interamericano y salirse del sistema interamericano de derechos humanos. Esa actuación de gobiernos dictatoriales, autoritarios, es lo que lamentablemente nos quieren vender como una fórmula o una solución a problemas como es la inseguridad ciudadana, una situación que es bastante riesgoso que se pueda aceptar. Bueno, esta sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso Casanina versus Perú, indica que el fiscal tiene garantías y que para poder realizar esa labor en su cargo, tiene que ser protegido ante las presiones externas que ponen en riesgo esa independencia y objetividad con la que tiene que realizar su labor, porque su labor genera represalias por las decisiones que llevan, que asumen y conlleva violación, obviamente, a su independencia. En buena cuenta, lo que voy a explicar es lo siguiente. La labor del fiscal pues va a generar que haya una reacción. Cuando el fiscal investiga delitos graves, investiga el poder que permite que estas actividades generen esos delitos graves. Se investiga, por ejemplo, la minería ilegal, implica que hay una organización criminal que permite que estas actividades ilegales se realicen. Y estas actividades ilegales lo que van a procurar es que no se vean afectadas. Es decir, van a gestar mecanismos para presionar a esa actuación del fiscal. Lo mismo ocurre cuando el fiscal investiga la corrupción pública que se da en las entidades del Estado. Si el fiscal investiga a personas en la función pública que tienen poder público, que tienen el poder para, pues, generar condiciones que pueden afectar la labor de la fiscalía. Y las presiones externas se manifiestan de diversas maneras.
desde lo que podemos ver en los medios de comunicación, por ejemplo, esa es una forma de manifestación de presión externa, porque comienza los medios a cuestionar, por ejemplo, la idoneidad del fiscal y le dicen, y sacan diversas publicaciones solicitándole al fiscal de la nación, por ejemplo, que retire ese fiscal. Entonces, es una manifestación de presión. Otra forma de ejercer presión sobre la labor fiscal son denuncias disciplinarias, procesos disciplinarios o denuncias penales y procesos penales, que sean obviamente injustificados. No es que el fiscal no pueda ser sujeto a una investigación disciplinaria o a una investigación penal, pero si son manifiestamente inverosímiles, calumniosas, lo que queda claro es que lo que se está buscando es presionar desde dentro de la institución al fiscal. Porque hay un riesgo que ese fiscal pueda sufrir una sanción disciplinaria, por ejemplo, que lo separen del cargo. O penal, pues que le puedan abrir un proceso penal con la consecuencia suspensiva de su cargo, incluso con la imposición de una pena. Entonces, esto que la Corte Interamericana advierte indica que eso afecta esa independencia que tiene que tener el fiscal, porque la labor del fiscal, el rol que desempeña el fiscal, en buena cuenta es enfrentarse a un poder criminal que puede tener diversas manifestaciones. La organización del Ministerio Público, bueno, va a tener esta misión, visión y valores que en buena cuenta recoge lo que establece la Constitución Política del Estado y su ley orgánica. La estructura de la Fiscalía, tal vez para que lo puedan entender, según lo que establece la Constitución Política del Estado, es representada por la Fiscalía de la Nación. Es decir, los fiscales supremos titulares, que son seleccionados por otro órgano constitucionalmente autónomo, que es la Junta Nacional de Justicia, eligen entre ellos a quién los va a representar y representar a la institución, es decir, al fiscal de la Nación. Por eso, dentro de los argumentos que ha tenido la señora Delia Espinosa, fiscal suprema y fiscal de la Nación, en este momento suspendida, tienen razonabilidad en relación al proceso disciplinario que le ha abierto la Junta Nacional de Justicia. Es decir, la única entidad que tiene la capacidad para nombrar a un fiscal de la Nación es la Junta de Fiscales Supremos. Es decir, los fiscales supremos son quienes designan al fiscal de la Nación. No hay otra entidad. La Junta Nacional de Justicia, si bien forma parte del sistema de administración de justicia, no tiene esa competencia para designar a un fiscal de la Nación. Y cuando la Junta Nacional de Justicia anula su propio proceso disciplinario de destitución en relación a la fiscal Patricia Benavides y ordena que se le reincorpore en el cargo de fiscal de la Nación, habiendo existido ya una fiscal de la Nación elegida por la Junta Nacional de Justicia, generaba esa incompatibilidad. Entonces, sí hay una suerte de que esa decisión administrativa no tiene un amparo constitucional o legal porque existía la designación de la fiscal de la Nación para ese momento, queda claro que ese argumento tiene fundamento en relación a lo que ha expresado la fiscal de la Nación en este momento suspendida. A la suspensión del fiscal de la Nación tiene que elegirse un fiscal de la Nación interino, quien es, en esa función va a recaer entre los fiscales supremos. Es lo que ha ocurrido actualmente. El doctor Tomás Gálvez ocupa el cargo de fiscal de la Nación de manera interina, en tanto esté suspendida cautelarmente
la fiscal suprema Delia Espinosa. Si es que se le destituyera y perdiera esta condición de fiscal suprema, o el plazo por el cual fue elegida la señora Delia Espinosa para el cargo de fiscal de la Nación concluyera, ahí recién se podrá elegir un nuevo fiscal de la Nación por la Junta de Fiscales Supremos. ¿De acuerdo? Bien. El control disciplinario, antes del año 2019, estaba dentro de las funciones de la Fiscalía. Es decir, un fiscal supremo asumía la Fiscalía Suprema de Control Interno y se encargaba de lo que era el control disciplinario. Como consecuencia de todo ese escándalo de los cuellos blancos, el legislativo consideró que el control disciplinario tenía que estar encomendado en una autoridad que, si bien esté dentro de la estructura del Ministerio Público, no dependa funcionalmente de la propia Fiscalía de la Nación. Es por eso que el jefe de la Autoridad Nacional de Control, que se crea con la ley 30.944, es elegido por la Junta Nacional de Justicia, pero no tiene ningún nivel de subordinación frente a la Fiscalía de la Nación. Tanto así que no es considerado fiscal. Por lo menos esa es la categoría que se le ha dado al jefe de la Autoridad Nacional de Control, quien por las investigaciones penales que se viene llevando contra él, la fiscal de la Nación estableció que no tiene esa condición de fiscal supremo y por lo tanto no tiene esas prerrogativas que del cargo le asistiría para que sea investigado como un alto funcionario. Y dentro de la Autoridad Nacional de Control, lo que van a ver son fiscales de control. Los fiscales de control sí van a estar sometidos a estas obligaciones, a estos derechos que establece la ley de carrera fiscal. Es decir, son fiscales cuya especialidad es el control disciplinario. Vamos acá a este principio de jerarquía institucional, que es el que quiero analizar con ustedes. Hemos visto un poco la estructura jerárquica del Ministerio Público y yo les he señalado la Fiscalía de la Nación, los fiscales supremos, las fiscalías superiores y las fiscalías provinciales, ¿no? Como una primera línea, una segunda línea y una tercera línea, o el estamento más alto, el estamento supremo de lo que viene a ser el Ministerio Público. El artículo 5 de la Ley Orgánica del Ministerio Público nos habla sobre la autonomía funcional, que nos indica: los fiscales actúan independientemente en el ejercicio de sus atribuciones. Se rigen por su propio criterio y de la forma más arreglada a los fines de la institución. Y son un cuerpo jerárquicamente organizado que deben sujetarse a las instrucciones que puedan impartirle sus superiores, ¿no? Entonces, es la base legal. Vamos a la pizarra para que lo puedan entender. ¿Qué implica el principio de jerarquía? No implica que estemos en un cuartel, como a veces se nos pretende encasillar. Yo escuché incluso a un abogado muy conocido que defiende casos de alto voltaje, decir que prácticamente este principio de jerarquía es como acuartelarnos dentro de
el Ministerio Público y que los de inferior grado pues tienen un deber de obediencia castrense a sus superiores. Incluso llegó a afirmar que ni derecho fundamental a la libertad de expresión se tenía un fiscal. Situaciones absurdas, ¿no? Que prácticamente son seguramente de países en los cuales el Estado de Derecho simplemente es de apariencia. Bueno, vamos a poner el supuesto de un fiscal superior y un fiscal provincial, ¿no? Que es lo usual que podemos encontrar prácticamente a nivel nacional. Hay una relación de jerarquía, ¿verdad? El fiscal superior, jerárquicamente, es superior a un fiscal provincial, ¿verdad? Es un superior en jerarquía, su superior jerárquico. Pero no es que el fiscal superior le diga al fiscal provincial, tienes que ir a el juzgado. No, así no, a eso no se entiende por el principio de jerarquía. Eso es lo más absurdo que se puede dar. Cada quien tiene la autonomía en el campo de su actuación. ¿Cuál va a ser el campo de actuación del fiscal provincial? La investigación, ¿verdad? La investigación. El fiscal investiga y durante el desarrollo de los actos de investigación, el fiscal superior no lo puede llamar y decirle, fiscal provincial, he tomado conocimiento que tienes que realizar un registro en la casa de Juan. No, eso es más bien interferir en la autonomía que tiene el fiscal provincial. No, entiendo que en ningún lugar del país ocurrirá eso. Hace algunos años entendía eso, tal vez. Pero el día de hoy, ni siquiera un fiscal supremo se atrevería a llamar a un fiscal provincial. Diferentes son actuaciones de coordinación, eso lo vamos a explicar. Pero una injerencia indebida, una interferencia a la función de un fiscal, es una falta muy grave. De acuerdo. Entonces, el fiscal provincial investiga. ¿Y cuándo es que interviene el fiscal superior? Cuando la ley lo autoriza. Pongamos el supuesto de que esta investigación, el fiscal la archiva. Dispone el archivo de la investigación. Y el denunciante no está de acuerdo. Entonces, ¿qué ocurre? Se eleva la carpeta. El denunciante presenta su recurso de elevación de actuados y se eleva la carpeta al fiscal superior. Es en este momento, con la elevación, que el fiscal superior recién tiene la competencia sobre esa investigación. Recién es en ese momento que el fiscal superior puede revisar esa investigación. No es cuando el fiscal provincial está investigando. Es en este momento que el fiscal superior revisa esa investigación por el recurso de elevación de actuados y tiene dentro de sus posibilidades ordenarle. Acá ya le ordena. Le ordena, 1, ampliar la investigación
2, formalizar la investigación. La otra opción, ya saben, confirmar el archivo, pero para explicarles qué es lo que se entiende por el principio de jerarquía, les estoy comentando estas dos opciones, ampliar y formalizar. El fiscal provincial podría negarse a ampliar o formalizar lo que le ha ordenado el fiscal superior. No, no puede. No puede. Legalmente no puede. Es por eso que, entiendan, que el principio de jerarquía se manifiesta dentro del proceso penal en la investigación cuando ocurre esta elevación de actuados. ¿Podría ocurrir en el caso de la investigación preparatoria? Claro. El fiscal provincial sobresee el juez lo eleva al fiscal superior en consulta cuando no está de acuerdo y el fiscal superior ordena a otro fiscal provincial, le vamos a poner al fiscal provincial 2, que acuse. ¿Puede este otro fiscal provincial que no conoció la investigación decirle al fiscal superior que él no va a acusar? No, legalmente no puede. Incurriría en una falta grave en relación a la orden que le ha dado el fiscal superior. ¿Se dan cuenta cómo es que tenemos que entender el principio de jerarquía dentro de lo que viene a ser la actuación dentro de la investigación? Ahora les voy a explicar en relación a lo que viene a ser la actuación más de gestión, más de cuestiones generales y no específicas. Los fiscales provinciales tenemos fiscales superiores coordinadores. Sobre todo en las fiscalías especializadas, en las fiscalías corporativas, vamos a encontrar fiscales coordinadores, ¿no? Y el fiscal coordinador pues va a tener varios fiscales provinciales, varios fiscales adjuntos. Y entre ellos, seguramente, va a haber mecanismos de coordinación. Y el fiscal coordinador podrá establecer pautas, ¿no? Por ejemplo, que los documentos se reciban hasta cierta hora, siempre y cuando esté dentro de lo que haya dispuesto la Fiscalía de la Nación, que se realicen los turnos probablemente de lunes a viernes, o con relevos los sábados y domingos, o que se atienda al usuario en un determinado ambiente de las instalaciones, es decir, lo que tiene que ver con la gestión propia del despacho, no con la toma de decisión que tiene que tener el fiscal provincial. Y este principio, ¿no?, de jerarquía también se va a manifestar de la siguiente manera: con las directivas que adopte la Fiscalía de la Nación. Es decir, la Fiscalía de la Nación, por ejemplo, puede emitir y ha emitido instructivos, directivas. Por ejemplo, recepción de denuncias. Vamos a ponerle un supuesto. Hay un instructivo de recepción de denuncias. Es decir, la Fiscalía de la Nación señala: las denuncias se reciben y si hay sospecha inicial, se debe asignarle un número
de carpeta y se forma un expediente fiscal en donde se van a comenzar a agregar la documentación que se recibe como consecuencia de esa investigación. Si es que el fiscal no tiene la información suficiente, pero considera de que tienen que hacer mínimos actos, pues previamente dispone la realización de actuaciones previas mínimas para recabar algún elemento que le pueda ayudar a la calificación de la denuncia. Es decir, el fiscal de la Nación va a dar directivas generales para la actuación de los distintos fiscales. No es que le va a decir al fiscal provincial, usted me abre la investigación. No. El fiscal provincial es autónomo. Si recibe la denuncia, él tendrá que evaluarla. Si el fiscal de la Nación le está llamando y le está diciendo, tiene que abrir la investigación, bueno, ahí hay una interferencia a su autonomía del fiscal provincial. ¿Cómo se manifiesta también el principio de jerarquía? Pues el fiscal de la Nación, al ser el titular de la entidad, pues establece las competencias que va a tener cada fiscal provincial o la asignación de labores. Por ejemplo, esta fiscalía provincial se va a dedicar a, por ejemplo, delitos de violencia de género. Esta otra fiscalía a delitos contra la administración pública. Es decir, le asigna cuáles son los delitos que van a conocer cada fiscalía, cada fiscal provincial. Pero no le puede decir qué decisión tiene que tomar. Entonces, así es como se tiene que entender el principio de jerarquía. Bien, regresamos a nuestro PPT. A ver, ¿qué tenemos acá? La casación 385-2016 San Martín del 6 de septiembre de 2018 nos dice el principio de jerarquía institucional, las decisiones del superior prevalecen sobre la posición adoptada por el inferior rango, lo que yo les he comentado, siempre y cuando sea dentro de lo que viene a ser las actuaciones que realice el Ministerio Público en su rol de investigación. Artículo 61, numeral 1, el fiscal actúa con independencia, actúa sus actos a un criterio objetivo, únicamente basado en la Constitución y la ley, sin perjuicio de las directivas e instrucciones de carácter general que emita la Fiscalía de la Nación, como ya les he indicado. La sentencia del Tribunal Constitucional a 1536-2018, que nos habla que el principio de jerarquía no anula la autonomía del fiscal de menor jerarquía en el ejercicio de sus funciones, lo que también les he venido señalando. La casación 1763-2018, el principio institucional de jerarquía tiene vigencia en el funcionamiento del Ministerio Público. El recurso de nulidad 363-2019, principios que garantizan que no hay una actuación arbitraria, el respeto de los derechos, los principios de legalidad, unidad de la función, independencia, objetividad y jerarquía. El recurso de nulidad mencionado, el superior controla a la actuación del inferior, el deber de obediencia cuando se traduce en el conocimiento de los casos que conoce el superior en grado, ¿no?, por los casos a través de las instrucciones generales que se dé en circulares y directivas. Bien, acá tenemos otra casación más, la 1816-2019, el principio institucional de jerarquía no va en desmedro de la legalidad penal ni procesal penal. El deber de objetividad. Este es otro deber importante que tenemos que conocerlo. Yo les había indicado de que la imparcialidad es una manifestación que es propia del juez, no es la garantía. Carneluti dice, ¿no?, que el precio que se paga por la imparcialidad del juez es la parcialidad que tienen que tener las partes, ¿no? Cada parte, tanto la fiscalía como la defensa, tienen que ser parcializadas a sus intereses.
la defensa resistir la acusación y el fiscal defender su acusación. Entonces, entre que ellos sean parciales, se garantiza que el juez sea imparcial, porque el juez va a tener que recoger la información de quienes están oponiendo. Por lo tanto, al fiscal lo que le asiste es el deber de objetividad. Y en recientes sentencias del Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional nos dice hay una equivalencia con lo que es este principio de imparcialidad, pero que en buena cuenta lo que le asiste al fiscal es ese deber de objetividad. ¿Y qué es lo que se debe entender como ese deber de objetividad? Que la Fiscalía tiene que realizar sus actuaciones de manera debida. Es decir, que determine la responsabilidad o la inocencia de quien está siendo investigado. Este reglamento de actuación fiscal en la investigación del delito, aprobado por la resolución 2246-2024, establece o define cuál es el principio de objetividad. Dice, el fiscal actúa en la investigación con criterio objetivo e independiente, procurando la determinación cierta de los hechos investigados y rigiéndose únicamente por la Constitución y la ley. Es decir, si hay elementos para iniciar una investigación, lo tiene que hacer. Pero si no hay elementos, por lo menos de la denuncia que se presenta, no. Imaginémonos que es una denuncia, carente, por lo menos de veracidad, ¿no? Si no agota, aunque sea la ampliación de que el denunciante mejore, amplíe, o adecúe su denuncia, queda claro que esa investigación no tendría por qué iniciarse. Y si de la investigación no hay elementos que determinan que tenga que continuar esta, pues el fiscal, actuando de manera objetiva, debe archivarla. Si como consecuencia de la investigación preparatoria hay elementos que determinan que tiene que formularse una acusación, deberá acusar. Si hay elementos que más bien determinan que ese investigado no es el responsable de ese hecho, pues tendrá que sobreseer. Pero este deber de objetividad se va a manifestar en el desarrollo de toda una investigación. ¿Por qué? Porque no solamente tiene que buscar elementos en relación a esa hipótesis que ha formulado, que está investigando, sino también aquellos que puedan generar que esa hipótesis no sea cierta o que esa hipótesis finalmente no termine vinculando al investigado. Son las actuaciones de descargo que realiza el fiscal. Y si obviamente no las atiende, es ahí en donde la defensa, por eso les hablaba que el fiscal actúa bajo ese principio de presunción de la constitucionalidad de sus actos, será la defensa que tendrá que recurrir al juez vía tutela, actuación sumarial, de actos, porque le ha denegado actuaciones de investigación que habría peticionado. Entonces, lo que vamos dando cuenta es que esa es la labor que tiene el fiscal en este deber de objetividad. Vamos a ver esta sentencia del Tribunal Constitucional, la 4382-2024, que dice: el Ministerio Público no está sujeto en estricto sentido al principio de imparcialidad, como sí lo están los jueces, en la medida que los fiscales son parte en los procesos penales. La sentencia 3245-2010, que dice: en cuanto a la actividad fiscal, se parte de la presunción de constitucionalidad y legalidad de los actos de investigación del Ministerio Público
esta es una presunción juris tantum en la medida que ella puede ser desvirtuada. Es lo que les he venido diciendo reiteradas veces en esta presente sesión. Es decir, los actos del Ministerio Público se presumen pues que son constitucionales. El fiscal es un representante del Ministerio Público. El Ministerio Público es un organismo constitucionalmente autónomo con reconocimiento constitucional. Se entiende que además tiene un proceso de selección por parte de otro órgano constitucionalmente autónomo como es la Junta Nacional de Justicia. Por lo tanto, se presume que lo que hace el fiscal es una actuación debida, es una actuación correcta. Si no lo hace correctamente, puede ser desvirtuada. ¿Quién lo va a desvirtuar? La defensa, ¿no? La defensa tendrá que plantear esas acciones de tutela ante el juez. El recurso de apelación 207-2022 que establece en este procedimiento se utilizó un material investigativo cuya legalidad ha de presumirse salvo prueba en contrario. ¿Ves? Vean, se presume salvo que haya prueba en contrario. El despacho fiscal, en buena cuenta, es esto. Ya pasamos a la labor que tiene el fiscal provincial, los fiscales adjuntos y los asistentes. Y se rige, y lo había indicado, por la ley de carrera fiscal a 30.483. Hay una resolución de la Fiscalía de la Nación 2968-2019, clasificador de cargos. Es decir, nos dice que los fiscales son funcionarios públicos. ¿Qué es un funcionario público? Quien tiene la capacidad de decisión. ¿Quién no tiene la capacidad de decisión? Los servidores públicos. Los servidores públicos operativizan las decisiones de los funcionarios públicos de los fiscales, el asistente de función fiscal y el asistente administrativo. Acá ya vamos a ver esto que yo les había hablado de la ley 32.130. Es decir, esta ley que el Tribunal Constitucional señaló que es una ley constitucional luego de que se interpusieran las acciones de inconstitucionalidad en relación a que la ley 32.130 establecía que la investigación preliminar del delito está a cargo de la Policía Nacional del Perú, ¿no? Que era contrario a lo que establecía la Constitución Política del Estado, que el fiscal conduce la investigación. Esto lo vamos a resolver en la pizarra. Vamos a borrar acá nuestra pizarra y vamos a hacer un breve esquema para poder entenderlo. Bueno, sabemos que las etapas del proceso penal son 3. Acá lo voy a poner pequeñito para tener espacio, ¿no? El juicio oral, ¿no? La etapa intermedia o de saneamiento y la etapa de la investigación, ¿no? La investigación preparatoria o la investigación preparatoria. Hasta antes de que intervenga el Tribunal Constitucional, teníamos las subfases, ¿no? Acá mejor le pongo otro color. Las subfases de las diligencias preliminares y la investigación preparatoria propiamente dicha, judicializada o formalizada. Llegó el Tribunal Constitucional y nos ha dicho que estas son subetapas.
El marco constitucional, ¿qué es lo que nos dice? Que el fiscal conduce desde el inicio la investigación del delito, ¿no? Entonces, el fiscal es el conductor, según la Constitución, de la investigación. Vino la ley 32.130 y nos cambiaron la nomenclatura de las diligencias preliminares y le pusieron investigación preliminar. Y nos dijeron, la policía es quien conduce la investigación preliminar y la fiscalía la investigación preparatoria. Además, nos dijo la ley 32.130 que en la investigación preliminar la policía conduce la investigación preliminar operativa y el Tribunal Constitucional, cuando le dio la constitucionalidad o el reconocimiento constitucional, nos dijo que la Fiscalía hace esa conducción jurídica. Es decir, para que ustedes me puedan entender, tenemos por un lado el marco constitucional que nos dice el fiscal conduce la investigación, pero la ley 32.130 nos dijo que la policía conduce la investigación preliminar y el Tribunal Constitucional, al ver que no podía ir en contra del marco constitucional, señaló que la policía conduce la investigación operativa, pero la Fiscalía conduce la investigación desde la perspectiva jurídica. Es decir, como dirían, una suerte de enredo de palabras, pero hay que desenredarlo para que ustedes puedan entenderlo mejor. ¿Quién inicia una investigación? Bueno, la Fiscalía. La Fiscalía es el único ente competente para disponer el inicio de una investigación. Con el marco de la ley 32.130, la Fiscalía es la que dispone el inicio de una investigación preliminar. Pero la policía puede realizar actos de investigación antes de que la Fiscalía, disponga el inicio de esa investigación preliminar. Por ejemplo, en una detención flagrante, ¿no? La policía detiene y realiza pesquisas. Luego le comunica al fiscal y el fiscal dispone con una disposición. ¿Podría la policía realizar actividad de investigación de hechos que no sean flagrantes sin que la Fiscalía haya dispuesto el inicio de una investigación? Y ahí creo que viene la controversia. Queda claro que la Fiscalía es quien ordena que se abra una investigación, es quien tiene una llave para que se abra esa puerta de lo que viene a ser ya un proceso penal. La policía podría realizar actos de investigación de un hecho que no es flagrante. A mi entender, no. ¿Podría estar realizándolo la policía actualmente? Va a depender de la Fiscalía.
Porque si la fiscalía recibe el producto de la policía, que se traduce en un informe policial, y no ha habido de por medio la decisión de la fiscalía de haber ordenado el inicio de una investigación, nos queda claro que ahí ha podido haber afectaciones al marco constitucional y por ende las garantías y derechos que le asisten a toda persona. En esta aparente ambigüedad de roles que se ha puesto, queda claro que la fiscalía es la que ordena que se inicie una investigación, que se amplíe una investigación, que se archive la investigación, que se formalice la investigación. La policía no. Pero ¿qué pasa si la policía, en la actuación de su función de investigación, afecta a derechos? Y el investigado, a quien se le ha afectado a los derechos, recurre en tutela ante un juez. ¿El juez a quién va a llamar para que sea emplazado con esa tutela y defienda la investigación? No a la policía, pues la policía no es el sujeto en el proceso, es el auxilio que tiene la fiscalía. A quien va a llamar es a la fiscalía, al fiscal. Y el fiscal es el que tendrá, pues, que defender su posición o la posición de la investigación frente a esa posible afectación de los derechos y garantías que ha sufrido el investigado. Por lo tanto, lo que la policía realiza lo tiene que defender judicialmente la fiscalía. Lo que realiza la policía no tiene esta presunción de constitucionalidad ni legalidad. Ya lo hemos visto en sentencias del TC. ¿Cómo se garantiza que la actuación de la policía es la debida? Bueno, para el imputado, con la presencia de su abogado, queda claro. Pero para la víctima, para el agraviado, ¿cómo sabemos que la actuación que realizó la policía es la debida? La constitucional y legalmente debida. Por eso la fiscalía es la que va a tener que controlar esa actuación de investigación de la policía. Como ustedes se están dando cuenta, esta modificatoria que se dio a quien conduce la investigación preliminar, pues ha generado pues que se hable ya de dos fases, o más bien dos caras de la investigación preliminar, tanto una operativa como una jurídica. Regresamos al PPT. Bueno, hubo una resolución de la Fiscalía de la Nación, la 2246-2024, que establece cómo iba a ser esta conducción jurídica de la investigación. Esta casación 1611-2019, que nos decía pues que la estrategia de investigación adecuada la decidía el fiscal. Él buscaba una mayor eficacia en la lucha contra el delito. Esta resolución de la Sala Especial que establece que demanda una intervención pronta del Ministerio Público o la Policía, pero que hay supuestos que no se presentan en toda clase. Es decir, queda claro que la policía podrá investigar un delito de sangre, un delito violento, pero un delito contra la administración pública lo veo bastante difícil. La progresividad de la acción penal implica el progresivo conocimiento que tiene la Fiscalía sobre el hecho, es decir, para que una sospecha simple, una sospecha inicial, se eleve al cargo de una sospecha reveladora y una sospecha suficiente. Ya sabemos, una sospecha reveladora para formalizar y una sospecha suficiente para acusar.
En esta apelación 42-2023 se indica de que el principio de progresividad pasa por distintas etapas, no se exige que se tenga certeza de la imputación, sino un alto grado de probabilidad. Y llegamos a este punto para ceder el uso, si es que hubiera algún tipo de preguntas o comentarios para poder atenderlos. Quedo a disposición de la organización. Muchísimas gracias, doctor José Domingo Pérez, por esta magnífica ponencia y en esta medida, estimados participantes, vamos a pasar rápidamente a la ronda de preguntas. Como es la primera sesión, es menester mío poder indicarles un poco el tema de la especificidad de las preguntas que tienen que ser absolutas en esta sesión. Recuerden los lineamientos de la ronda de preguntas que hemos contemplado en la sección del chat. Por favor, recuerden que toda pregunta debe ser redactada con claridad para poder ser leída y respondida. Recuerden que las preguntas deben centrarse estrictamente en el tema expuesto. Las que se aborden un tema distinto serán agendadas para una sesión correspondiente del programa. Se dará preferencia a las preguntas académicas concretas sobre el tema por encima de las consultas de índole personal. En esta medida, estimados participantes, recuerden que también no solamente pueden realizar su pregunta por el chat de la sesión, como ya lo han contemplado algunos colegas, sino también pueden realizarla, en este caso, por levantando la mano en la plataforma de Zoom, en la parte inferior, para darles el uso de palabra correspondiente. En esta medida vamos a pasar a la primera pregunta, nos dice el doctor Luis Alberto Sanz. Doctor, buenas noches, saludos desde la ciudad de Jaén. Consulto, ¿se podría interponer demanda de amparo por la vulneración a la tutela jurisdiccional efectiva contra una disposición de Fiscalía Superior que declara infundada la elevación de actuados? A ver, el amparo va a proteger todos los derechos que no protege el habeas corpus, y a través de una alegación, por ejemplo, de una falta de motivación, siempre y cuando la vía se haya agotado. Es decir, ya no hay una posibilidad dentro de una vía ordinaria para poder cautelar un derecho. Ese sería el supuesto, que no sé si lo que debo entender es que ya contra la decisión del fiscal superior, pues no se puede interponer, porque esta decisión que ha adoptado el fiscal superior es una suerte de segunda instancia de lo que se ha resuelto en una primera instancia, que es la Fiscalía Provincial. Se entiende que quien considere que deba ir a una vía constitucional es porque está alegando que no ha habido un respeto a una garantía constitucional, que es la debida motivación. Si fuera, por ejemplo, un supuesto de un archivo y si hay nuevos elementos de convicción, se puede pedir el reexamen para que se reexamine en base a que ha habido nuevos elementos o el archivo fue irregular. Podría darse ese otro supuesto. Es lo que puedo dar a la pregunta. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta nos dice, muchas gracias por su excelente ponencia, doctor. ¿De qué manera la autonomía constitucional del Ministerio Público se ve realmente garantizada frente a las presiones políticas y mediáticas? Es bastante difícil, ¿no? Porque son temas que a veces no se han analizado en la dimensión que corresponde. Yo creo que la coyuntura actual de nuestro país recién se puede evidenciar una afectación a la autonomía del Ministerio Público y obviamente en la función que desempeña cada fiscal, cuando, por ejemplo, la presión externa, y me lo ubica dentro de lo que es la presión que ejercen los medios de comunicación, genera que se adopten decisiones dentro del Ministerio Público que afectan, por ejemplo, la autonomía, ¿no? Pongamos un supuesto en donde se gesta una campaña en medios de comunicación basados en hechos que no son ciertos, sino hechos falsos.
Y esto genera como consecuencia, por ejemplo, que la Autoridad Nacional de Control inicie una investigación disciplinaria basándose en esos hechos falsos y que esos hechos falsos traiga como consecuencia la suspensión o la abstención, el apartamiento en el cargo, que es el nombre técnico, el apartamiento en el cargo de ese fiscal. Conocí, no quiero mencionar muchos de mis casos, pero de los que yo soy, tengo que afrontar, ¿no? Pero a mí me queda claro que alguna de las muchas investigaciones que tiene una fiscal que ha conocido casos muy importantes en nuestro país, es una muestra clara de lo que es esa presión. Un día generan un reportaje contra la citada fiscal, al día siguiente una Fiscalía Suprema le abre una investigación penal y a los 2 días la autoridad disciplinaria le abre una investigación disciplinaria y la aparta del cargo. Entonces, ahí hay una clara manifestación de presión externa hacia la Fiscalía, con lo cual hay una afectación a la autonomía, porque ya no se actúa de acuerdo al criterio que tiene que adoptar cada funcionario, cada fiscal, ya sea disciplinario, ya sea penal, sino por el contrario, presionado por los medios para que tomen una decisión. Gracias por la pregunta. Muchísimas gracias por la respuesta, doctor. Vamos a darle el pase al doctor Jefferson Povis. Doctor, le vamos a dar el pase, por favor, para que se realice su pregunta de forma concreta, por favor. Estamos activando su micrófono en este momento. Muchas gracias. Muy buenas noches, doctor Domingo Pérez. En cuanto sobre mi pregunta, es sobre qué responsabilidad constitucional tiene el Ministerio Público cuando la acción a veces un deficiente o dilato se prolongan indebidamente, por ejemplo, sobre un imputado, ¿qué consecuencias o responsabilidades constitucionales, por ejemplo, se podría generar? A ver, hay que determinar las responsabilidades en las que puede incurrir el fiscal, primero, que son de índole administrativa, penal y civil. Administrativa, las faltas que están señaladas en la ley de carrera fiscal. Penales, el listado de supuestas infracciones a la ley penal en las que podría incurrir. Si toma una decisión que no está amparada en la ley, prevaricato. Si realiza una actuación en exceso de sus funciones, abuso de autoridad. Si recibe un soborno, cohecho pasivo específico. Bueno, ahí tenemos, por ejemplo, algunos. Responsabilidad civil, si como consecuencia de su decisión generó un daño. Les comento, actualmente vemos en algunos medios de comunicación demandas que se vienen interponiendo contra determinados fiscales. Bueno, hace años también yo las conocía. Son maneras de generar presión hacia los fiscales. Responsabilidad extracontractual, responsabilidad civil. Ahí vamos viendo vía abreviado o conocimiento, procesos civiles. Responsabilidad política, bueno, no habría por parte de quien ejerce la función fiscal, porque el fiscal no incurre en un ejercicio político. Si como consecuencia de quienes tienen el cargo de alto funcionario en la carrera pública y que están expresamente tasados en la Constitución política, que son los fiscales supremos, bueno, ellos, como ocurrió en el caso de la fiscal Zoraida Ábalos, pueden ser inhabilitados
en el ejercicio de la función fiscal por un ente político como es el Congreso de la República. Recordarán ustedes que el Congreso de la República inhabilitó a la fiscal Zoraida Ábalos porque a criterio del Congreso no haber iniciado una investigación contra quien fuera presidente Pedro Castillo había infraccionado la función de ser fiscal de la nación. Bueno, políticamente se utilizó un procedimiento para inhabilitar de la función pública a un fiscal supremo. Pero salvo quienes tienen esa categoría, a los demás fiscales no se le podría comprender. Y menos pues a la institución. La institución podría ser, como lo han planteado, y eso es creo el tema de los medios, ser comprendida en una supuesta demanda de indemnización, pero ahí ya eso tiene una lectura distinta, ¿no? Más pareciera que son formas o mecanismos de ejercer esa presión hacia los fiscales que están conociendo los casos. Bastante compleja la pregunta, espero que la respuesta le haya sido de satisfacción. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. La siguiente pregunta. Felicitaciones por la claridad de su exposición, doctor. ¿Cuáles son los límites constitucionales en la aplicación del principio de oportunidad por parte del fiscal, especialmente frente a delitos que generan alta conmoción social? Bueno, el principio de oportunidad, el principio de oportunidad es la oposición al principio de legalidad. El principio de legalidad implica que el fiscal tiene que investigar y encauzar los hechos que terminan infraccionando la ley penal. Por el principio de oportunidad, en lo que está tasado en el propio ordenamiento procesal penal, el fiscal no continúa con la investigación porque ha considerado que ese mecanismo que implica el principio de oportunidad permite que se pueda restituir el bien que ha sido lesionado o puesto en peligro. Pero si el hecho genera pues una gravedad, es un delito grave, es un delito que genera una conmoción social, queda claro que la aplicación del principio de oportunidad no sería procedente. Gracias. Muchas gracias, doctor. La siguiente pregunta nos dice, doctor, considerando que actualmente la Policía Nacional ejecuta las diligencias preliminares dispuestas por la Fiscalía, ¿no cree usted que este esquema genera dilaciones en la investigación preliminar, teniendo en cuenta que en la práctica la policía suele demorar en remitir los actuados a la Fiscalía? Diría que no solamente en demorar los actuados, sino que en realizar las actuaciones de investigación. A ver, para que puedan entender ustedes la precariedad con la que trabaja la policía. La policía, cuando hay un hecho de atención social, va a dejar las carpetas fiscales en las dependencias policiales para atender ese hecho que demanda la presencia policial. Y esto lo podemos ver sobre todo en distintas ciudades del país. Si es que hubiera una protesta social de dimensiones importantes, seguramente los policías que están llevando carpetas fiscales estarían acompañando al personal policial que se dedica a ver estos hechos que afectan a la tranquilidad, a la propiedad pública, privada. ¿Por qué se ha dado esta ley? Queda claro, para afectar en algo la actuación de la Fiscalía. Más tiene un contenido político que una finalidad para mejorar las investigaciones. Queda claro de que se ha legislado mucho
en contra de la propia fiscalía, y esta ley habilitaría para que la policía pueda realizar actos de investigación sin un conocimiento oportuno que pueda tener la fiscalía. Y ese es el riesgo. El riesgo es que hayan investigaciones que puedan ser selectivas, direccionadas, o que finalmente no tengan resultados adecuados, con lo que se puede generar marcos de impunidad altos. Gracias. Muchas gracias, doctor. La doctora Joana nos dice, buenas noches, doctor. ¿Es posible que un juez absuelva al acusado por un defecto en imputación fiscal? Un juez, si es que no hay una imputación, entonces no hay un hecho que pueda ser subsumido en un tipo penal. Es decir, si hablamos de la teoría del delito, estaríamos diciendo que hay un problema en la construcción que se está realizando del delito. Es decir, ni siquiera hay una descripción, un relato que nos permita asegurar una calificación de esa acción o de esa omisión. Entonces, si hay ese defecto, ¿cómo podríamos luego determinar la antijuricidad y luego la culpabilidad? Entonces, a mí me queda claro que vendría en una absolución. Gracias. Muchas gracias, doctor. Vamos a dar el pase a la penúltima pregunta. El doctor Víctor, le estamos activando su micrófono, doctor, para que revise su pregunta de forma concreta, por favor. Doctor Víctor, se está activando su micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches, doctor Domingo Pérez. Buenas noches a todos los presentes y aprovecho para agradecer la exponencia y también a los organizadores. Doctor, solamente el tema de relevancia del caso, del contexto actual. Hay una pregunta en el caso iniciado, doctor, en su exponencia, doctor. Quería preguntarle la implicancia en práctica que puede tener, no sea admisible una tutela para adaptar al fiscal, por ejemplo, en el caso de conflicto de intereses o parcialidad presunta. Esa es la primera pregunta, doctor. Y la última, que quiero un poco, también como derecho y joven, también estudiante, bueno, ya abogado, el contexto actual, doctor, en el tema de el Ministerio Público, usted con su experiencia, ¿no? En el derecho del Ministerio Público, doctor, ¿qué pediría, pues, en el tema ya del futuro presidente? Porque usted mencionó algo muy importante, doctor, en el contexto de la policía, que tiene muchas falencias y leyes contra el Ministerio Público. En este caso, usted con su experiencia, ¿qué pediría al futuro presidente para reforzar, ¿no? O mejor dicho, anular estas leyes que contradicen o no favorecen el trabajo del Ministerio Público y de la policía, doctor? Esa sería mi pregunta. Gracias, doctor. Gracias. A ver, la primera pregunta. Queda claro de que si hay un conflicto de intereses por parte del fiscal, el mecanismo es solicitar la exclusión del fiscal. Es decir, el fiscal debió haberse apartado del conocimiento de ese caso. Si no lo hace, solicitar la exclusión ante el fiscal superior. Incluso podría incurrir en un tema disciplinario. Pero dentro de lo que es la vía propia de la investigación, el mecanismo de la exclusión fiscal. ¿Qué debería realizarse según la pregunta, que es una pregunta oportuna, atendiendo que estamos próximos a una coyuntura electoral y que seguramente dentro de las ofertas electorales que se hagan, mucho va a tener que tener relación con la situación de inseguridad que vive nuestro país actualmente, y esto es una consecuencia no del Ministerio Público, es una consecuencia de quienes finalmente han dictado las leyes. A ver, las leyes son los instrumentos, las herramientas, las armas que tiene el juez, el fiscal, para combatir el crimen. Pero ni jueces ni fiscales dan las leyes. Quienes dan las leyes son quienes legislan, son los congresistas. Y si los congresistas dan, por ejemplo, una ley en la cual no hay
efectividad de la pena, a los 4 años, por ejemplo, y la pena suspendida se ha elevado hasta los 5. Entonces, ¿qué es lo que nos queda claro? Nos queda claro que cuando un fiscal quiera requerir una prisión preventiva, la prognosis de penas pues tiene que ser superior a 5 años, con los cuales solamente entrarían los delitos a partir de 6 años para arriba. Ahí tenemos un supuesto, por ejemplo, que limita la capacidad de la Fiscalía de poder solicitar una medida que restringe derechos a quienes han incurrido en un posible delito, pero que no se va a cumplir uno de los requisitos de la prisión preventiva por una decisión eminentemente del legislador, del Congreso de la República. Podríamos tener, por ejemplo, la modificatoria que se ha hecho al crimen organizado, al tipo penal, que lo ha vuelto escueto en relación supuestamente a que sean actividades económicas, el tema de las interceptaciones de las comunicaciones, el tema de la prescripción de la acción penal. Es decir, nuestro Código Procesal Penal ya es un Código Procesal Penal reformado. ¿Y por qué se ha reformado en estos par de años? Por los legisladores. Porque claro, tenían un interés de tener una aparente protección de intereses. Voy a cerrar con esto para no hacerlo tan largo. ¿Qué es la corrupción? La corrupción es el abuso de poder para favorecerse o favorecer intereses determinados. Esa es la corrupción. Un concepto del Banco Mundial, ¿no? De Transparencia Internacional. Esa es la corrupción, ¿no? Es decir, el abusar de tu poder para favorecerte. Y queda claro que muchas leyes que se han dado en el Congreso han tenido ese propósito. Es decir, han abusado de su poder los congresistas para favorecerse y favorecer determinados intereses. Las consecuencias de todo acto de corrupción es que afectan los derechos de los demás, afectan derechos fundamentales, afectan el bienestar común. Así como un pequeño acto de corrupción administrativa de ese secretario de un juzgado que solicita un dinero a una litigante para gestionar su expediente, le está afectando a ella. La corrupción política, la gran corrupción, termina afectándonos a todos, ¿no? El día de hoy sustentaba un alegato de inicio de un juicio oral y afirmaba que, por ejemplo, en la ciudad de Lima, al haberse negociado los peajes de una vía importante para esta ciudad como es la Panamericana, lo que ha generado es que hayan sectores de la población de Lima que no puedan circular de manera libre o esa circulación sea muy onerosa para ellos. Porque si es el único acceso que tienen para ingresar y salir del lugar en donde residen o el lugar donde hacen sus actividades, queda claro que se les está imponiendo una carga indebida, con lo cual se les está afectando. Y esta es la consecuencia, pues, de la corrupción. Y si se dan malas leyes, leyes que nos afectan, queda claro de que estas leyes generan este ambiente de inseguridad en donde vivimos, pero que al parecer
a alguien o algunos terminan favoreciéndoles, ¿no? Entonces, eso es algo que espero pueda dar respuesta a la pregunta que me ha formulado. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Pasamos a la última pregunta de la sesión. Nos dice, doctor, su clase ha sido muy ilustrativa, muchas gracias. ¿Qué mecanismos de control constitucional podría activarse si el Ministerio Público, como titular de la acción penal, decidiera no ejercitar esta acción penal en un caso notorio y con graves indicios de criminalidad organizada? A ver, vamos primero, porque para entrar al tema constitucional tenemos que agotar la vía ordinaria, ¿no? Es decir, si hay una denuncia y esta denuncia es archivada, se va en recurso de elevación de actuados. Si este recurso de elevación de actuados, el fiscal superior lo confirma, ya está agotada. O sea, no podemos, no tenemos otra forma, ¿no? Para proteger ese bien jurídico tutelado que estábamos esperando que el Ministerio Público lo cautele, lo proteja, ¿no? Entonces, ahí podríamos ir a un amparo, a una acción de amparo, para plantear de que se ha afectado, pues, una garantía, ¿no? La tutela jurisdiccional efectiva, porque el Ministerio Público es quien finalmente va a aperturar, como lo había mostrado anteriormente, la potestad jurisdiccional, ¿no? Que la justicia penal pueda accionar. Podría ser ese supuesto, ¿no? En donde el amparo termina protegiendo esos derechos, atendiendo a que a nivel de lo que viene a ser la vía penal se ha afectado esa posibilidad de que se pueda atender esa solicitud. Gracias. Muchísimas gracias, doctor. Y en esta medida, en nombre de Juris.pe y de todos los participantes, damos una cordial salud y felicitación al doctor José Domingo Pérez Gómez por esta magnífica presentación en la sesión denominada El rol constitucional del Ministerio Público, en la primera sesión e inauguración del diplomado en asistente en función fiscal, administrativo, jurisdiccional y especialista en el nuevo Código Procesal Penal. Doctor, tal vez algunas últimas palabras para despedir esta sesión, por favor. Agradecer a Jurisp, espero que sea de provecho esta clase, esto que hemos compartido, y les deseo lo mejor. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por sus amables palabras en este día. También felicitamos a todos los participantes por sus amables preguntas, cumpliendo también con las estipulaciones